Hoy en día damos por sentados los estándares de seguridad globales. Pero, ¿qué había antes? Pues, mucho antes de todo eso, Europa decidió ir por su cuenta y creó su propio plan. Y ese plan se llamaba ITEC. Vamos a ver cómo este sistema pionero, en esencia, definió lo que significaba la confianza digital para todo un continente. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sabemos si un sistema digital es seguro de verdad? Porque, seamos sinceros, nos pasamos el día confiando a ciegas en la tecnología. ¿Pero en base a qué? Allá por los años 80 y 90, cuando la informática estaba, digamos, en plena adolescencia, esta pregunta no era una reflexión de café. No. Era una emergencia. Hacía falta una respuesta, y hacía falta ya. Y Europa, pues no se anduvo con chiquitas. Su respuesta fue ITSEC. Que ojo, no era una simple lista de buenas prácticas o recomendaciones. Para nada. Estamos hablando de un sistema completo, de un método súper riguroso para evaluar y certificar la seguridad de cualquier producto o sistema informático. Y esto, a esa escala, era algo que no se había intentado nunca. Claro, una cosa así de ambiciosa no aparece por arte de magia. Tenía que haber una razón de peso. ¿Qué estaba pasando en Europa en ese momento para que varias potencias, que no siempre estaban de acuerdo, decidieran que, oye, en esto tenemos que ir todos a una? Bueno, pues vamos a viajar un poco al pasado para ver de dónde salió todo. La situación antes de 1990 era, para que nos entendamos, un poco caótica. Imaginaos, Alemania, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, cada uno iba por su lado, con sus propias ideas y sus propias reglas sobre seguridad, un auténtico mosaico. Pero entonces llegó mayo de 1990 y ¡pum!, todo cambió. Estos 4 países decidieron poner todo su trabajo sobre la mesa, juntarlo, y de ahí nació la primera versión de ITSEC. Y la idea fue tan buena, tan potente, que solo un año más tarde, la Comisión Europea dijo, esto es oficial, y lo convirtió en el estándar para todo el continente. Un claro ejemplo de que la colaboración a veces funciona. Vale, ya tenemos el porqué, el contexto. Pero ahora viene lo interesante, el cómo. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? ¿Qué significaba pasar por una evaluación ITSEC? Vamos a meternos en las tripas del sistema. Bueno, pues todo, absolutamente todo, empezaba con lo que llamaban el objetivo de evaluación, o OE para los amigos. Para que nos hagamos una idea, el OE es como el acusado en un juicio. Es el producto concreto, un sistema operativo, una base de datos, lo que fuera, que se somete al examen. Es el protagonista de toda la historia. Todo el proceso gira a su alrededor. Y ese juicio tenía 4 fases, y cada una era más dura que la anterior. Primero, el desarrollador tenía que presentar su objetivo de seguridad. Esto no es más que una declaración de intenciones, ¿eh? Básicamente era decir, mira, mi producto promete hacer esto, esto y esto en cuanto a seguridad. Vale. Segundo, los expertos se lo miraban todo, pero sobre el papel, la documentación, el diseño. Luego, a la práctica, las pruebas funcionales. ¿Funciona como dices que funciona? Y por último, el golpe final, las pruebas de penetración. Aquí directamente se intentaba reventar el sistema para ver por dónde fallaba. Claro, no todas las evaluaciones serán iguales, ni mucho menos. Al final del proceso obtenías un nivel de garantía que iba del E1 hasta el E6. Y aquí está lo más importante, la clave de todo. Un nivel E6 no significaba que el producto fuera más seguro o que tuviera más funciones que un E1. No. Lo que significaba es que la evaluación había sido muchísimo más exigente, más profunda. La nota, por así decirlo, no medía qué hacía el producto, sino el nivel de confianza que se podía depositar en que de verdad hacía lo que prometía. Pero si nos quedamos solo con el proceso, nos perdemos lo mejor. Porque lo que de verdad hizo que ITSEC fuera, revolucionario, fue su filosofía de fondo. Una idea que lo diferenciaba de todo lo que se hacía en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y fue una idea que de verdad cambió las reglas del juego. Y aquí es donde vemos el choque de trenes, las dos filosofías. Por un lado estaba el estándar de Estados Unidos, el TSCEC, era como una lista de la compra. Para obtener una certificación, tu producto tenía que tener esto, esto y esto. Punto. Era una lista cerrada. Y entonces llega ITSEC y lo pone todo patas arriba. El enfoque europeo era totalmente diferente. Era, mira, a mí no me impongas nada. Dime qué es lo que hace tu producto, qué funciones de seguridad tiene, y yo me encargo de comprobar si es verdad y si funciona bien. Pasamos de una lista de requisitos a verificar promesas. Es un cambio brutal. La idea, en el fondo, era muy simple, y el propio estándar lo dejaba clarísimo. Las evaluaciones, y cito, únicamente verifican las características de seguridad descritas en el documento del desarrollador. ¿Qué significa esto? Pues que si un producto decía soy una roca en cuanto a integridad de datos, pero no mencionaba para nada la confidencialidad, ITSEC solo comprobaba la integridad, y punto. Esto, claro, le daba a los desarrolladores una flexibilidad, una libertad creativa que era impensable hasta ese momento. Al final, como todo, ITSEC tuvo su momento.
El nombre, como tal, acabó desapareciendo. Pero, y este es un gran pero, su influencia ha sido gigantesca. Sus ideas no se evaporaron, al contrario, se convirtieron en el ADN, en la columna vertebral de los estándares de seguridad que se usan hoy en día en todo el planeta. Concretamente, ITSEC le pasó el testigo a un estándar global que seguro que a muchas les suena, los Common Criteria o criterios comunes. Pero ojo, no fue como si lo hubieran jubilado y ya está, fue más bien un ascenso. Porque los criterios comunes lo que hicieron fue coger las mejores ideas de ITSEC y usarlas como base para construir el nuevo estándar mundial. Y la herencia se ve por todas partes. Toda esa terminología que hemos visto, lo de objetivo de evaluación, objetivo de seguridad, todo eso sigue ahí, en los estándares actuales. Pero lo más importante es que la filosofía, esa idea central de que lo que importa es medir la confianza, verificar lo que se promete en vez de imponer una lista de la compra, eso es el corazón de cómo certificamos la seguridad hoy. Vamos, que ITSEC no fue solo un estándar, fue una nueva forma de pensar sobre la seguridad. Así que, en definitiva, ITSEC fue mucho más que un manual de instrucciones, fue una auténtica revolución conceptual. Nos enseñó que la seguridad de verdad no va de tachar casillas en una lista, sino de construir y demostrar confianza. Y esa lección hoy es más importante que nunca. Lo que nos lleva a la pregunta final. En este mundo digital que va a 1000 por hora, que no para de cambiar, ¿cuál será la próxima gran idea? ¿Qué definirá en el futuro en qué o en quién podremos confiar?